tal, amigos? A nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia, vamos a dar fin a este año y qué mejor manera que cerrarlo con un elenco de lujo. Hoy vamos a ver el tema de revisión acetabular. Es un tema que requiere de gente de experiencia y a nombre de nuestro presidente, el doctor Guillermo García Pinto, doy la más cordial bienvenida. Soy el doctor Julio César Pérez Alavés, titular del capítulo de cadera y rodilla de nuestro Colegio Mexicano de Ortopedia. Este año que va a culminar, pues creo que los webinares estuvieron en boga, hemos tenido mucha participación, muchos comentarios favorables, y es por eso que buscamos temas nuevos, temas actuales o temas que siguen en discusión, pero cada día tenemos hablando de la revisión acetabular, casos más complejos. A veces uno entra con un plan y se encuentra otro panorama completamente diferente. ¿Qué hago? ¿Cómo lo planifico? Y bueno, sin más preámbulo, quiero dar las gracias a todos los que están conectados. Tenemos desde Tijuana hasta Quintana Roo, todos los estados prácticamente presentes. Y bueno, voy a permitirme presentar y vamos a iniciar con alguien de casa, con alguien de México. El módulo de cadera y rodillas se esfuerza en presentar profesores de primer nivel de toda América Latina y prácticamente de todo el mundo. Y hoy quiero comenzar con alguien de mucha experiencia, que es el doctor Efraín Díaz Borjón, quien es adscrito y profesor titular del curso de alta especialidad en el Instituto Salvador Subirán de Ciencias Médicas. Es cirujano articular de cadera y rodilla, tiene amplia experiencia y yo le pedí al doctor, quien amablemente accedió, a que nos hablara de qué hacemos porque es importante clasificar un defecto acetabular. Y cuando estamos en la cirugía a veces es diferente. Entonces, le agradezco mucho. Nos va a hablar de ese tema precisamente, de cómo se clasifica, por qué es bueno clasificar, y si en cirugía es peor. ¿Qué hago? Adelante, doctor Efraín, y agradecemos mucho su participación. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia, en especial a Julio César, por la atenta invitación. Siempre será un honor haber sido seleccionado y un placer el poder aceptar. Muchísimas gracias. Me han pedido hablar sobre la clasificación de defectos óseos acetabulares en cirugía de revisión de cadera. Y es muy importante que entendamos que los dos objetivos esenciales en cirugía de reconstrucción del lado acetabular son lograr una estabilidad inicial del componente y permitir que éste sea lo suficientemente duradero para que permita la osteointegración biológica de esa reconstrucción. Para lograr esto, debía haber seleccionado el mejor método de fijación y el implante acetabular idóneo para precisamente esa reconstrucción acetabular. Este es el gran listado de opciones que tenemos para lograr una adecuada reconstrucción del lado acetabular, y la adecuada selección del mismo dependerá de haber hecho una valiosa y perfecta evaluación del defecto óseo acetabular. 4 son los puntos más importantes que debemos identificar en nuestras imágenes radiográficas convencionales, y con esto vamos a lograr una clasificación de precisamente ese defecto acetabular. La primera es la integridad de la línea de Keller. Esto habla de integridad de la pared medial y de la columna superior del acetábulo. La número 2 es la integridad de la gota de lágrima acetabular, y la misma habla de la pared anterior y la porción más inferior de las columnas anteriores y posteriores. Cuando existe lisis en el isquion, el número 3, esto habla de compromiso de la pared y de la columna posterior del acetábulo. Y por último, la migración superior del domo del acetábulo en aquellos defectos más extensos, los cuales hablan de una migración de precisamente ese componente acetabular. Del lado protésico, estos 4 puntos son también igualmente fácilmente identificables, y es esencial que entendamos qué representa cada uno de ellos, porque de esto depende la adecuada evaluación del defecto óseo, preoperatorio e intraoperatorio. Estos 4 puntos son los que utilizó Wayne Paprosky para su clasificación. No tiene caso ejemplificar ninguna de las demás clasificaciones porque no se utilizan, y la que describió Wayne Paprosky en el año 94 es por mucho la más comúnmente utilizada en todo el mundo. Wayne Paprosky identifica 3 defectos acetabulares, y ellos a su vez tienen subtipos, pero lo que debemos entender es que la diferencia entre los defectos tipo 2 y tipo 3 son precisamente la integridad o el compromiso de las columnas del acetábulo.
Una imagen vale más que 1000 palabras y por eso vamos a ejemplificarlo con los siguientes diagramas y casos clínicos. Los defectos tipo 1 hablan de prácticamente un anillo acetabular que está íntegro, las columnas ambas están íntegras y ofrecen buen soporte y la lisis es mínima y muy aislada. Este es un defecto tipo 1 clásico con el anillo íntegro y las columnas que ofrecen soporte. La reconstrucción suele ser sencilla incluso utilizando implantes primarios convencionales. Los defectos tipo 2A ofrecen una discreta migración del techo acetabular y nos enfrentamos a un acetábulo que es discretamente ovalado en sentido superior o inferior, ya que existe discreta migración del mismo. Sin embargo, como ya lo dije, los defectos tipo 2 ofrecen adecuado soporte de ambas columnas. Este es un ejemplo de un paciente de 83 años con precisamente lisis en el fondo del acetábulo con migración discreta en forma superior, y esto se resuelve con implante nuevamente básicamente de fijación convencional con fijación suplementaria con el tornillo y fijación en la tuberosidad isquiática. Los defectos tipo 2B también hablan de una discreta ausencia del borde superior del acetábulo. Sin embargo, nuevamente, al tratarse de un defecto tipo 2, las columnas ofrecen soporte y la lisis es mínima solamente en la región superior. Este es un defecto tipo 1 en forma preoperatoria. En mi cabeza esto no tiene ningún defecto óseo. Sin embargo, a pesar de lograr una cuidadosa remoción del componente acetabular, tenemos una pequeña pérdida de la región más posterior-superior del techo acetabular, ejemplificado y enfatizado con esta línea en verde. Cuando colocamos el componente de prueba, observamos una descobertura discreta de la región posterior-superior, precisamente porque se trata de un defecto tipo 2B intraoperatorio. Este es un defecto que en forma intraoperatoria es un defecto tipo 1, pero al retirar el implante se convierte en forma inmediata en un defecto tipo 2B. Esto requiere de fijación suplementaria y la forma en que lo hacemos es con estos aumentos acetabulares de reconstrucción tipo Bottres superior. Este es el ejemplo con los componentes de prueba y el componente definitivo que logra la reconstrucción acetabular perfecta con un implante por demás primario y fijación isquiática, como ya lo dije. Lo que nos deja como mensaje este ejemplo es que precisamente no debemos olvidar que la evaluación y la clasificación definitiva debe ser intraoperatoria y no solamente en mi cabeza intraoperatoria. Los defectos tipo 2C tienen una mayor lisis, sobre todo en el fondo del acetábulo. La línea de Keller está comprometida y existe penetración intrapélvica, pero insisto, debido a que se trata de un defecto tipo 2, las columnas están íntegras. Este es un ejemplo clásico de un defecto tipo 2C con penetración intrapélvica del componente, pero la imagen tomográfica comprueba que las columnas están íntegras. Este es el componente en forma intraoperatoria. Al ser retirado, confirmo que las dos columnas están íntegras y solamente existe compromiso de la pared medial. La forma en que se debe resolver es con una malla de contención en el fondo del acetábulo, al cual se le da forma y se coloca en el fondo del mismo para contener el injerto óseo que se impacta en el fondo del mismo, y colocamos un implante de fijación primaria convencional debido a la integridad de las dos columnas. En algunas condiciones, algunos cirujanos optarán por colocar un anillo antiportucio. En nuestra cabeza eso no es necesario debido a la integridad de las columnas. Y debido a la integridad de las columnas y la fijación primaria, la paciente se le permite un apoyo inmediato en forma posoperatoria. Este es otro ejemplo tipo 2C de un defecto en una paciente con artritis reumatoidea. Pueden ver la penetración intrapélvica del componente y debido a integridad de las columnas que se comprueba en forma tomográfica, lo pueden ver en la imagen abajo a la derecha. Optamos por una fijación primaria con una malla de contención en el fondo para precisamente lograr una impactación del injerto en el fondo del mismo. De tal forma que los defectos tipo 1 y tipo 2 en todas sus variables pueden manejarse con implantes entre comillas convencionales primarios de fijación prácticamente convencional debido a que existe conservación de las columnas tanto anterior y superior como posterior debido a la integridad de la espina ilíaca anterior inferior y de la región del isquion. Los implantes pueden ser incluso implantes cementados primarios o cementados con impactación de injertos si tienen experiencia haciéndolo, y en nuestra cabeza la gran mayoría de ellos se resuelven con implantes ultraporosos. Los problemas vienen con los defectos de mayor lisis, que son los defectos tipo 3A y 3B. Los defectos tipo 3A tienen compromiso del anillo de más de un tercio, pero menos de la mitad del mismo. Existe lisis, sobre todo en la región superior del acetábulo, con migración del componente, y generalmente existe compromiso de alguna de las columnas. Estos son defectos que los norteamericanos describen como arriba y afuera. Este es un defecto tipo 3A clásico con además disociación pélvica que pueden ver en la imagen a la izquierda. Durante mucho tiempo el caballito de batalla de este tipo de reconstrucciones era con injerto óseo estructural, como lo van a ver en este ejemplo, en el cual se reconstruye el centro de rotación, se protege el techo acetabular con un injerto óseo estructurado, atornillado. La reconstrucción es fabulosa con este tipo de reconstrucciones. Los resultados clínicos son también muy satisfactorios, como lo pueden ver en esta paciente.
Sin embargo, después de un tiempo, y típicamente es después de 2 años, se empieza a ver resorción del implante. El resultado clínico sigue siendo extraordinario y, sin embargo, esa resorción suele ser más extensa con el seguimiento, y no hay peor enemigo de un buen resultado que el seguimiento de nuestros pacientes. Pueden ver que a los 4 años existe ya una discreta lisis, a pesar de que la paciente tiene clínicamente muy buen resultado. A los 5 años vemos la lisis mucho más extensa y compromiso de la fijación del componente, básicamente con lisis en la zona de la columna anterior y del isquion. De tal forma que nos hemos alejado de este tipo de reconstrucciones con injerto óseo. Hoy en día las hacemos con aumentos y cuñas metálicas, como el que ven aquí, de metal trabecular. Les muestro algunos ejemplos de un defecto tipo 3A segmentario, migración superior y lateral del componente, pérdida absoluta de la fijación. Ese es el defecto intraoperatorio. En mi cabeza debo identificar precisamente qué tipo de defecto estoy enfrentando. Este es el gran defecto en color verde, el que estoy viendo. La primera opción de reconstrucción es con un aumento en posición estándar, como lo ven aquí, reconstruyendo el centro de rotación. La opción número 2 es con un aumento en posición invertida, es exactamente el mismo, al cual le giro 180 grados la posición del componente. La opción número 3 es con una placa de reconstrucción tipo botre superior, como el que mostré en la reconstrucción del defecto tipo 2B hace un momento. Estos son jugando con los dos aumentos en forma intraoperatoria. Nos gustó más la segunda opción, de tal forma que colocamos el aumento en forma invertida, con fijación isquiática suplementaria, como lo ven aquí. El siguiente es un defecto segmentario mucho más extenso, con todas las complicaciones habidas y por haber en esta paciente: acortamiento, luxación, infección, etc. Esta es la gran pérdida de la región posterior-superior del acetábulo. Nuevamente, las opciones enfrentando este tipo de defectos son un aumento en posición invertida. Este es el aspecto de esa reconstrucción en forma intraoperatoria con los componentes de prueba. La segunda opción es una reconstrucción con una placa tipo Botres posterior, que la muestro aquí, y esta es la reconstrucción del mismo en forma intraoperatoria, la cual ofrecía una mejor reconstrucción del mismo, y por eso decidimos colocar este. Esa es la reconstrucción, restaurando el centro de rotación, protegiendo la región posterior y restaurando la longitud de las extremidades. Ese es el seguimiento más reciente de la paciente. El siguiente es un defecto mucho más extenso, es un tipo 3A cavitario, con migración de más de 3 centímetros, disociación pélvica y ausencia completa de la pared posterior del acetábulo. Esto requiere nuevamente de una adecuada evaluación intraoperatoria del defecto. Todo lo que está en la región azul es lo que tenemos ausencia de hueso, y las opciones son estas. Esta es la gran pérdida de hueso que tenemos. En mi cabeza debo adecuadamente identificar el defecto y clasificarlo. La opción número 1 es una reconstrucción de un centro de rotación alto. Esto jamás será una opción en forma primaria. La segunda opción es lograr una restauración del centro de rotación y protección con aumento acetabular en posición estándar. La posición número 3 es un aumento de tipo Botres posterior, como el que se observa aquí, con un shim que logra una mejor cobertura del mismo. Esta fue la mejor opción que optamos, y esta es la imagen intraoperatoria del mismo. Esta es la reconstrucción, y esta es la imagen radiográfica final con la reconstrucción, restauración del centro de rotación y fijación isquiática suplementaria. El siguiente es un defecto mucho más extenso todavía, cavitario superior, gran pérdida de hueso en la región posterior superior del acetábulo. Eso es lo que enfrentamos, y hacemos una reconstrucción tipo híbrida utilizando 2 aumentos. El primero de ellos en posición estándar restaura y protege el centro de rotación del acetábulo. El segundo es un aumento tipo Botres posterior que reconstruye la pared posterior del acetábulo. Este es el primero de los aumentos que reconstruye precisamente el techo y protege la restauración del centro de rotación, y encima de este pueden ver en la imagen a la izquierda como abajo del mismo se alcanza a observar el primero de los aumentos. Reconstruimos con una placa tipo Botres posterior. Esta es la reconstrucción radiográfica que logramos. Pueden ver el extenso defecto óseo que tenía. El siguiente es un defecto tipo 3A igual de extenso, con pérdida completa de la región posterior del acetábulo, tal y como se evidencia en la imagen tomográfica. Esto requiere también de una reconstrucción híbrida con 2 aumentos, exactamente igual al mismo que mostré hace un momento. Estos son los 2 aumentos en forma definitiva, restaurando el centro de rotación y protegiendo la región posterior con un aumento tipo Botres posterior. Los defectos más extensos son los tipo 3B. Estos comprometen más de la mitad del anillo acetabular. La lisis es muy extensa, sobre todo en la región medial, con pérdida del soporte de ambas columnas, o por lo menos una de ellas, y una migración que se describe como arriba y adentro. Este es precisamente un defecto tipo 3B, muy extenso. Ojo con este tipo de defectos, porque suelen tener, en algunos casos más severos, como es este, una lesión del paquete vascular de la ilíaca. Como se observa precisamente esto, y en forma intraoperatoria, esto es debido a que los tornillos están en realmente proximidad de la región de los vasos, de los grandes vasos ilíacos. Esta es la imagen intraoperatoria, la extracción cuidadosa de los componentes y la reconstrucción, como pueden ver, que se hizo con una reconstrucción del centro de rotación alto. Para llevarnos a casa, finalmente recordarán que nunca habrá 2 casos iguales. La reconstrucción acetabular depende de 3 importantes aspectos. 1, lograr identificar en forma preoperatoria, pero sobre todo en forma final intraoperatoria, qué tipo de defecto estamos enfrentando y cuál es la mejor reconstrucción del mismo.
Número 2, la calidad del hueso que estamos también reconstruyendo y sin duda alguna la experiencia que debe tener el cirujano. Los grandes defectos acetabulares no contenidos son de muy alta complejidad. Suelen reconstruirse en forma cotidiana con injertos estructurales. Estos son fabulosos, pero a la larga se reabsorben y, como ya lo vieron, no suelen ser la mejor opción. Hoy en día, en nuestras manos, estos se reconstruyen con aumentos acetabulares, permiten no solamente una individualización de cada paciente, sino una mejor sobrevida a largo plazo. Esto está ampliamente publicado en la literatura mundial con los implantes de tantalio y de titanio. Por último, la adición de una fijación suplementaria en el isquion aumenta la rigidez en 5 veces de mi reconstrucción. En conclusión, planeación, planeación y planeación, y eso significa haber pensado cualquier obstáculo y problema posible que pueda enfrentarse en forma intraoperatoria. La clasificación inicial debe ser preoperatoria, debo saber qué tipo de defecto estoy enfrentando, pero la clasificación final, y debo recalcarlo, debe ser en forma intraoperatoria. Eso significa tener siempre un plan B y haber resuelto cualquier opción de reconstrucción que sea útil para los grandes defectos óseos acetabulares. Quiero agradecer nuevamente al colegio y en especial a Julio César por la atenta invitación. Espero que esto haya sido de su utilidad. Muchísimas gracias a todos. Excelente charla, doctor Efraín, muchas gracias. Creo que la clasificación es fundamental. El doctor Paprosky lo dice, ¿no? Tengo que clasificar y tener diferentes planes. Creo que es muy didáctica la charla que nos acaba de dar, como siempre. Le agradezco mucho su participación. Y continuando con el tema de revisión acetabular, el doctor Efraín ya nos dio un panorama general y ahora nos vamos a qué hacemos o cómo es la técnica quirúrgica cuando decido ocupar una copa jumbo. Estoy muy contento de que el doctor Pedro Ivo Carvalho de Brasil acepte participar con el Colegio Mexicano de Ortopedia. El doctor Pedro tiene mucha experiencia en estos casos también, es fundador de la Sociedad Brasileña de Cirugía de Cadera, expresidente de la Sociedad Brasileña de Cadera y actualmente trabaja como cirujano de cadera en el Hospital Copa Star en Río de Janeiro. Agradezco mucho su participación, doctor Pedro, y le cedemos los micrófonos y la cámara. Adelante y bienvenido. Buenas noches a todos. Eu sou Pedro Ivo de Carvalho, aqui de Brasília, Rio de Janeiro. Muito me honra fazer esta apresentação a México e gostaria muito de agradecer ao Dr. Julio César Pérez por esta invitação. Vou começar pedindo desculpas por falar portunhol que vou falar despacio para que ustedes possam entender-me. Este é nosso grupo de trabalho e vamos falar hoje sobre o manejo das copas jumbo, sua técnica cirúrgica em la cirurgia de revisión. Esta é a cidade de Rio de Janeiro, como está vendo, o Cristo Redentor e a Bahia de Guanabara. E o problema que nós temos em la cirurgia de revisión são as que se pode ver aqui. São casos, às vezes, muito graves e que necessitam de preparo pré-operatório muito bueno para que se pueda arreglar resultado positivo. Nós preferimos o uso da copa de tantalho, que tem uma pega muito boa, e hacemos essa técnica desde o ano de 2006. Temos uma boa experiência com esta copa. O mais importante, se falamos de fixação biológica, é determinar o quanto temos de contato da prótese porosa com o osso do hospedero. Temos que ter ao menos 50% da copa em contato com o osso, como vocês podem ver aqui.
Acá é o osso do hospedeiro e acá injerto ósseo ou unhas de tántalo, o que querem. Pero esto es muy importante para que la prótesis se fixe al hueso y no se afloje de forma temprana. Quando a prótese se queda em contato com menos de 50% com o hospedeiro, o que acontece é que os tornillos se quebram e a prótese se solta, se afloja e temos fracasso cirúrgico. Antes de falarmos sobre a técnica da Copa Jumbo, gostaria de ressaltar coisas que hacíamos antes das Copas Jumbo, como acá, vocês podem ver uma prótese AML do lado direito, onde há desgaste do polietileno e a prótese está fixa. Em casos, aqui vocês podem ver, prótese fixa e desgaste do polietileno com uma osteólise, principalmente na zona 2 do acetábulo. Na tomografia mostrava uma grande lesão na zona 2 do acetábulo, pero com a prótese fixa. Em casos como estes, há algum tempo atrás, manteníamos a prótese, como vocês podem ver nesse vídeo, manteríamos a prótese e pelo agujero de inserção da copa, poderíamos fazer uma lavagem mecânica sob pressão para que se pudesse sacar os resíduos de debris, de polietileno, etc., de forma que poderíamos acessar o defeito por através do agujero e assim enxertarmos com o osso moído e cimentar novo polietileno nesta prótese que se quedava fixa. E aqui vocês podem ver o resultado final, 4 anos, como polietileno novo, uma cabeça nova e o injerto, e o paciente agora está muito bem, é como se fora uma cirurgia primária. Casos como esse são inaceitáveis. Uma senhora de 52 anos com uma displasia da anca direita e que se quedou assim em pós-operatório imediato, foi operada em outro serviço e, como pode ver, 45 dias depois da cirurgia, a copa havia se introduzido totalmente na cavidade retroperitoneal. Como vocês podem ver nesses diapositivos acá, a copa em contato com a veia ilíaca e a prótese totalmente intrapélvica. Em casos como esse, chamamos cirurgião, vejam a data aqui, 2006. Chamamos cirurgião vascular para nos ajudar a fazer acesso retroperitoneal, para se expor a prótese pelo retroperitônio. E vocês podem ver aqui que depois de dissecado, a copa estava em íntimo contato com os vasos pélvicos e o ureter que está desplazado por esta amarrilha acá. Acá vocês podem ver já a prótese aparecendo. E a partir de aqui, o cirurgião vascular, agora é com você. Então, tratamos de sacar a prótese com muito cuidado da cavidade retroperitoneal. Como vocês podem ver, é uma prótese não cimentada, com tornillos que estavam absolutamente flojos, e o cuidado que temos com os vasos e o ureter do paciente, e agora sim, a prótese sacada.
como foi uma lesão aguda, foi um erro de colocação. Vejam que o grande defeito que há na zona 2 do acetábulo, e em 2006 optamos pela colocação de injerto, de halo injerto. Preparamos com as fresas rimando ao reverso e preparando uma superfície para receber a nova prótese. E neste caso, em 2006, optamos por um cage. Estávamos ainda sem a prótese de tantalo. Em seguida, los começamos a fazer, pero aqui ainda não. Então, vocês veem aqui, pré-operatório, 45 dias de cirurgia, 5 anos após, com o reforço acetabular, injerto ósseo, a los pós-operatório imediato, a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e agora esta senhora já tem 16 anos de pós-operatório de uma cirurgia de revisão, que hoje provavelmente eu haria uma prótese de tântalo, sem necessidade desse reforço acetabular. Mas isso poderemos discutir mais tarde. Nos sinais de Paplovsky, teremos as lesões, são 3, lesão da linha de Köhler, que é esta, uma linha isquio-ilíaca, a ilise do isquio e uma migração vertical acima de 3 centímetros. Esses casos, Paplovsky 1, por exemplo, são casos simples, onde teremos onde ancorar nossa prótese, e é quase como se fosse uma prótese primária. Acá vocês veem uma senhora de 82 anos, Paplovsky 1, onde recimentamos o fêmur, e a 2011, 2021, vejam como houve uma reabsorção, uma remodelação óssea muito boa. Defeito 12, Paplovsky. Vejam na prótese que se migrou menos de 3 centímetros, basta se sacar e colocar uma prótese de jumbo e que se arregla um bom resultado. Acá, outro caso, vou a ser rápido, uma prótese de cerâmica, como vocês podem ver, floja. Preparamos ao reverso e uma prótese de tântalo jumbo e resolve o problema do paciente sem necessidade de injerto ósseo. Nos tipo 3A de Paplovsky, aí começamos a ter maiores problemas, porque lá a prótese sobe e vai para afuera. E aqui começamos então a usar os argumentos de tantalho para fazer a revisão e a conseguir uma boa fixação mecânica. Como vocês podem ver aqui, a técnica, hacíamos o preparo, o teste, a colocação da cunha, a prótese e o resultado final, bajando o centro de rotação para sua posição original. Paplovsky 3B são os mais difíceis. Vejam, neste caso, é um caso complicado, onde optamos pela colocação de injerto impactado no fundo, porque era um defeito ainda contido, uma prótese de tantalho puro, uma cimentação de polietileno sobre o tantalho, e aqui o resultado final, vocês veem tornilhos arriba do defeito e tornilhos que vão ao isquio. O resultado, o outro tipo 3B, bueno, como podem ver, esta é uma técnica onde colocamos dupla copa, uma arriba, que se há em contato com o hueso hospedeiro, e a segunda que é cimentada sobre a primeira, para que se pueda rebajar o centro de rotação del fémur, de la anca. Gostaria de agradecer a todos pela compreensão de minha língua e agradecer ao Dr. Pérez, e muitas graças por sua atenção. Buenas noches, excelente charla, doctor Pedro. Creo que esos videos son de mucha docencia, de mucha experiencia en cómo se ha hecho tradicionalmente, en cómo evolucionamos.
y creo que ustedes, los brasileños, tienen muchos números fuertes, ¿no? Que avalan las diferentes técnicas y procedimientos que ustedes hacen para la reconstrucción acetabular. Muy agradecido a nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia, le agradecemos su participación. Y pues bueno, como ya es diciembre, quiero agradecer a todos los que están conectados. Prácticamente tenemos de muchos países de América Latina, Bolivia, Colombia, Uruguay, Perú, República Dominicana, desde luego México, Chile también por ahí nos acompaña. Y vamos a seguir y yo estoy muy contento porque siempre gente de gran experiencia colabora con el Colegio Mexicano de Ortopedia y quiero darle mi agradecimiento sincero al doctor Carlos Higuera, quien es médico adscrito de la Cleveland Clinic, ahí en Florida, director del Centro de Ortopedia y Reumatología de Levietz, especialista en reemplazo articular de cadera y rodilla, hizo si no me equivoco, en el Instituto Rothman, cadera y rodilla, y tiene un postdoctorado en biomecánica por la Universidad Johns Hopkins. No me queda más que darle la bienvenida, doctor Carlos. Él nos va a hablar de la técnica Harrington que él hace para la reconstrucción acetabular. Doctor Carlos Higuera, bienvenido y muchas gracias por colaborarnos. Julio César, muchas gracias por la invitación y muchas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia por tenernos aquí. Yo voy a hablar de la reconstrucción acetabular utilizando el método de Harrington, sobre todo porque en nuestros países latinos muchas veces no tenemos estos implantes de Tantalium y pues quiero sencillamente mostrarles que esta puede ser una alternativa para la reconstrucción acetabular. Esto está diseñada sobre todo cuando hay una pérdida ósea significativa, sobre todo en pacientes de baja demanda, pacientes añosos, donde no se debe, no podemos, tenemos que hacer una reconstrucción rápida, no queremos tener una pérdida de sangre muy alta, porque la mortalidad puede ser bastante significativa. Por eso Harrington diseñó este tipo de reconstrucción, sobre todo para enfermedad metastásica en el acetábulo. Las indicaciones son los defectos óseos acetabulares tipo 3, que son muy similares a los defectos Paprosky de 2B en adelante, pero causados por enfermedad metastásica. Y una contraindicación relativa que es similar a lo que tenemos hoy en día con nuestras reconstrucciones acetabulares es tratar de prevenir el sangrado severo durante estas revisiones. Para empezar, les voy a mostrar un caso. Esta es una paciente de 86 años, femenino, con dolor en la cadera izquierda constante, que ha prevenido que pueda tener una ambulación y una marcha normal. Tuvo una falla de la cadera izquierda, un implante, ha tenido 7 cirugías desde la cirugía inicial, y en la última cirugía desafortunadamente tuvieron una fractura pélvica intraoperatoria. Esta es la historia de las cirugías más recientes. Y cuando se presenta a mi consultorio viene en silla de ruedas, solamente puede ir al baño con un caminador. Nuevamente no ha sido posible para ella caminar casi por 2 años antes de la presentación. Estas son las radiografías preoperatorias, donde se ve un anillo que está flojo con una fractura intrapélvica en el ilium, que la arreglaron durante la cirugía, pero desafortunadamente el anillo se aflojó. Como pueden ver, es un defecto óseo bastante significativo. Aquí tenemos una
un CT scan donde nos muestra que hay un defecto bastante significativo de la pared anterior y posterior, casi que recreando un defecto de Paprosky 3B. Entonces, la técnica, bueno, yo utilizo un abordaje posterior en decúbito lateral. El abordaje es posterolateral. Hay que remover las partes pues con mucho cuidado, sobre todo el cemento que está. Ahí se ve removiendo el cemento que quedaba, estaba bastante flojo. El cemento que queda lo removemos con un burr. Hay que limpiar todo ese tejido fibroso muy bien, porque la técnica de Harrington se basa principalmente en la utilización, en una muy buena cementación con reforzamiento de tornillos. Hay que removimos todos los tornillos y el hardware que tenía el paciente. Y después empezamos a tener más o menos una idea de unos tornillos de barra que inicialmente se utilizan ¿lo me escuchan? Utilizamos los K-wires percutáneos desde la espina anterosuperior para tratar de darle un soporte superior, anterior y posterior. Esta es como se ve durante la cirugía, y esta es una radiografía intraoperatoria. Nuevamente lo que queremos es reconstruir el domo del acetábulo. Tenemos un tornillo posterior, tenemos un tornillo anterior. Cuando ya sabemos que tenemos más o menos una base de dónde van a ir nuestros tornillos, entonces ya los ponemos siguiendo los clavos, los K-wires. Estos son tornillos de 6 milímetros, porque el defecto óseo es bastante grande. Se pueden utilizar tornillos de 4 milímetros también, pero en este caso tenemos un defecto acetabular bastante grande. Nuevamente, como pueden ver aquí, tenemos dos tornillos superiores, un tornillo inferior, un tornillo anterior y un tornillo posterior. En este caso, utilizamos cirugía robótica, donde nos da más o menos una guía de dónde tenemos que poner el centro de rotación. Y esto es un trial, estar seguro que el componente acetabular se va a poder cementar en el sitio apropiado, y una vez vemos que hay una estabilidad apropiada, marcamos dónde está la anteversión y la inclinación del componente acetabular, estar seguro que los tornillos no van a interferir con la cementación del componente acetabular. Nuevamente, esa es la cama ósea, y como pueden ver, ahí están los tornillos superiores, uno anterior, uno posterior y uno inferior. Marcamos sencillamente dónde va a ser la versión del componente acetabular. Se le pone cera a las cabezas de los tornillos en caso de que, si hay una falla, después no vaya a ser muy difícil remover el cemento. Y finalmente se hace una buena cementación con una buena interdigitación. Y ese es el resultado final. Eso es un componente acetabular constreñido. Y ese es el resultado final en las radiografías. Nuevamente, prácticamente se utiliza esto como una forma de un mecanismo de fijador externo, donde básicamente durante la pared anterior y posterior, el anillo superior y el anillo inferior está todo interconectado con el cemento, y el componente acetabular está fijado al cemento reforzado con los tornillos. Esta cirugía ya la hicimos hace 3 años,
y el paciente hace prácticamente 2 meses vino a su control, está caminando con un caminador, pero puede caminar, puede hacer sus actividades mínimas de la vida diaria y no tiene dolor. Este es otro caso, 39 años, un paciente que estaba en la cárcel con una enfermedad periprotésica, infección periprotésica que había sido negada, tiene una fístula y salió de la cárcel, está tratando de volver nuevamente a su vida normal. En este caso, sí es un poco diferente, va a necesitar una reconstrucción a largo plazo, es un paciente joven. Sin embargo, para manejar la infección, no queríamos hacerle un girdle stone, entonces se hace una reconstrucción, obviamente se hace un debridamiento extensivo para manejar la infección, pero se hace una reconstrucción de la columna anterior, una reconstrucción de la columna posterior, con placas normales, y se ponen tornillos de reforzamiento, pueden ver anterior y posterior, superior y inferior, y se cementa el componente acetabular. Y así es como se ve. Esto es un espaciador dinámico. Se trata la infección y finalmente después se hizo la reimplantación después de 3 meses con un anillo customizado y un componente femoral diaficiario cónico. Finalmente, este es un paciente de 58 años que está en muy mal estado con una cáncer de pulmón metastásico, que ha tenido radioterapia y quimioterapia, radioterapia en la pelvis, que desafortunadamente tiene una infección. Estas son las radiografías originales. Desafortunadamente lo trataron con entre comillas, espaciador. Tiene múltiples fracturas, con una pelvis que no le puede soportar una reconstrucción muy extensa. Obviamente tenemos que darle una cadera mecánica que pues lo ayude a convivir por lo menos en sus 6 meses que le quedan de vida. Entonces hicimos un debridamiento radical con antibiótico empírico y antifúngico, incluyendo micobacterias, y siguiendo los mismos principios que ya le mostré. Se hace una reconstrucción de la pared anterior, de la pared posterior. Utilizamos tornillos para reforzar el cemento en el domo superior y en la parte inferior del acetábulo, y utilizamos es prácticamente un espaciador dinámico. La evidencia científica desafortunadamente es muy poca. La mayoría de las series son series oncológicas, pero en estas series oncológicas, por ejemplo, en este paper del 2020, hay una sobrevida del 96% del implante acetabular. Solamente tuvieron una revisión en 5 años. Esta es otra serie de Suecia, donde no hay una falla mecánica ni aflojamiento en 13 pacientes con seguimiento mínimo a 1 año. Estas son varias de las complicaciones que tiene. Nuevamente, toda la enfermedad de metastásica. Y hay unas series que reportan seguimiento a largo plazo. Esto es solamente un caso, pero 17 años. Nosotros tenemos 12 pacientes que hemos hecho este tipo de reconstrucciones, que no hemos tenido necesidad de revisarlas. Solamente tuvimos una reinfección y tuvimos un paciente que ya falleció. Empezamos a hacer esto hace poco, llevamos 4 años haciendo este tipo de reconstrucciones, pero nuevamente pensamos que la reconstrucción de Harrington es una opción para defectos acetabulares severos en pacientes de baja demanda. Muchas gracias. Excelente charla, doctor Carlos. Creo que esa técnica que nos acabas de demostrar es altamente demandante. En lo personal, yo hago también pelvis y acetábulo, y me llevo que esa técnica pues requiere de mucha expertise. Como bien lo dice, una
fijación firme con tornillos y una excelente técnica de cementación, pero además el conocimiento del área que se va a trabajar, la clasificación. Muchas veces nosotros nos hemos topado con casos complejos y nos quedamos como, ¿qué podemos hacer? Agradezco mucho a su ponencia, realmente bastante ilustrativa, bastante interesante. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle. Continuando con nuestro programa, voy a hacer un paréntesis y quiero saludar a República Dominicana, Venezuela, Uruguay, Perú, Honduras, Guatemala, Cuba, Ecuador, Costa Rica, Argentina y Bolivia. Desde luego México, saludos a Guadalajara, saludos a Puebla, saludos al Estado de México, Ciudad de México con una fuerte participación. Y vamos a seguir. ¿Qué es lo nuevo? Entonces hemos visto una secuencia ahorita de cómo se maneja la revisión acetabular. Y ahora quiero presentar a un gran amigo desde Bogotá, Colombia, al estimado y querido doctor Saúl Martínez. El doctor Saúl es jefe del servicio de ortopedia del Hospital Santa Clara, es instructor del programa de especialidad de ortopedia y traumatología en la Universidad del Bosque y profesor de pregrado en ortopedia en la Universidad de La Sabana. Como pueden ver, el doctor Saúl tiene mucha experiencia también, pionero de abordaje anterior allá en Argentina, y pues se desempeña bastante hábil para reconstrucciones. Él nos va a hablar del aumento de titanio poroso, qué trucos tiene y cómo lo hace. Realmente a veces creemos que el titanio nos resuelve la existencia, muchas veces lo tenemos, otros no, pero cómo debemos ocuparlo, en quién sí, cómo se coloca, qué hacer. Doctor Saúl, muchas gracias por su participar con el Colegio Mexicano de Ortopedia. Y pues no me queda más que pasarle los micrófonos y nos va a compartir su pantalla en un momento. Julio César, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí y un gran placer compartir con ustedes nuestra experiencia en el tema de las revisiones acetabulares complejas. Cordial saludo para toda la audiencia de América Latina y para los demás compañeros de mesa, Efra, Carlos Higuera, Pedro Ivo, y para ti nuevamente, Julio César. Entonces, la tarea asignada es hablarles de los aumentos del uso del titanio con porosidad aumentada en los escenarios de revisión acetabular. Estos son mis conflictos de interés que no tienen nada que ver con esta presentación. Y lo más importante es, y primero que todo, una vez tenemos un buen diagnóstico, una buena clasificación, como nos lo expuso magistralmente Efraín, es tener una muy buena exposición del defecto, hacer un abordaje que nos permita evaluar la distancia entre las columnas acetabulares, si es que aún estas están, y hay que preparar el hueso hasta obtener un hueso que sea viable, independiente del material que vayamos a utilizar. Siempre evaluar la estabilidad primaria del componente de prueba. Si usted tiene buena estabilidad primaria de su componente de prueba, en ese momento usted evaluará si va a necesitar mayor cobertura y agregar una columna o un aumento para mejorar esa estabilidad y esa cobertura. Y lo siguiente es adaptar esos aumentos al defecto acetabular que tenga el paciente. Para eso, ¿qué requerimos? Que nuestros implantes sean lo suficientemente versátiles. Hacemos una fijación primaria con agujas de Kirchner. Utilizamos aumentos que sean de diámetros mayores que nuestro componente acetabular, esto con el fin de facilitar la cementación entre los componentes. Posicionamos nuevamente nuestro componente acetabular de prueba y aquí hay que tener bastante cuidado con la orientación. La causa primaria de falla de las revisiones acetabulares es la inestabilidad y para eso algunas veces no nos quedan reparos anatómicos para orientarnos y por eso hay que hacer marcas en la piel, en los instrumentos, hay que valernos de la orientación hasta de la mesa quirúrgica para saber cómo orientamos nuestros componentes.
hay que evitar que durante el posicionamiento de los aumentos se disminuya el tamaño de manera que no permita la implantación definitiva. Por eso es que hoy en día, como les voy a mostrar con los implantes de titanio, preferimos hacer una reconstrucción desde el centro del defecto hacia la periferia, al contrario de lo que tradicionalmente hacíamos hace muchos años con los implantes de tántalo, que es que, valiéndonos de los principios de la cirugía del acetábulo, que hacíamos una fijación centrífuga desde la periferia hacia el centro. Siempre súper importante asegurar una adecuada estabilidad primaria de manera que se pueda asegurar posteriormente una adecuada estabilidad secundaria, y en todos los defectos cavitarios que nos queden, utilizarlos o utilizar injertos de esponjosa para rellenarlos. Pero lo más importante es que nuestros componentes, en el caso de que sean no cementados, queden apoyados en hueso vivo, en hueso que esté sangrante. De otra forma, no va a haber adecuada integración secundaria. Siempre hay que cementar la interfaz entre los dos componentes, esto con el fin de asegurar de que se comporten como uno solo en primer lugar, y en segundo lugar evitar la generación de partículas entre los implantes de metal por la micromovimiento que se pueda llegar a presentar. Siempre hay que aumentar la estabilidad primaria con tornillos y mucho cuidado con la orientación de nuestros componentes para asegurar la estabilidad de la construcción que estemos logrando. Entonces, el uso de tornillos siempre va a ser necesario para asegurar esa estabilidad, y más adelante les voy a hablar de la importancia de la fijación por debajo del ecuador del componente acetabular. Y en casos como el que están viendo de que tengamos un déficit del mecanismo abductor, hay que aumentar la estabilidad usando constricción. ¿Cuáles son las limitaciones actuales que tenemos con las revisiones o para hacer revisiones acetabulares complejas? Es que los implantes y el hueso nativo muchas veces hay que modificarlos para que se adapten a lo que tenemos. Entonces tenemos defectos aún mayores que los que hemos clasificado, tratando de prepararlos. La orientación muchas veces es secundaria a la fijación. Entonces, donde tenemos hueso, ponemos nuestro componente, pero esa orientación generalmente no es la ideal o nos puede traer problemas para la estabilidad. El cemento, y por eso es súper importante seguir manejando cemento, el cemento sigue siendo necesario para el ensamblaje de los componentes. Siempre vamos a necesitar una fijación segura y estable con tornillos, siempre va a ser necesaria. La mayoría de estos casos son difíciles para el cirujano promedio, para el que no está familiarizado con estos procedimientos, y la evaluación de la estabilidad pre e intraquirúrgica no es fácil. Utilizar únicamente el dedo o una pinza para empujar el componente acetabular y estar seguros de que esté suficientemente estable de forma primaria no es tan fácil, y siempre se va a requerir un plan A, un plan B, un plan C, y los implantes para poder ejecutar esos planes, como nos decía el doctor Efraín. Los métodos de reconstrucción acetabular son los que se adaptan al defecto, como las copas jumbo, como nos mostraba el doctor Pedro Ivo, los aloinjertos estructurales, que ya sabemos que tienen problemas durante el seguimiento, como nos mostró el doctor Díaz, la técnica de impactación de injertos, que a defectos muy grandes no es tan reproducible, el uso de aumentos que se adaptan al defecto. Hoy nos mostraba una técnica muy llamativa para casos limitados, como lo que nos mostraba Carlos de la técnica de Harrington. Y la otra posibilidad es puentear el defecto, como lo que se hace cuando utilizamos anillos antiprotrucio, los componentes tri-flange o las copas con cono que van fijas al istmo de la pelvis, o los componentes hechos a la medida, que funcionan en principio parecidos a las copas tri-flange. Con las copas jumbo muchas veces tenemos dos problemas. Uno, la irritación del psoas. Dos, que algunas veces se asciende el centro de giro. En este caso era un paciente que estaba molestando y flojo su componente acetabular, molestando por irritación del psoas, que lo tuvimos que revisar por un componente de titanio ultraporoso. Y fíjense que el común denominador que van a ver de ahora de aquí en adelante es que siempre tratamos de hacer fijación al isquion y al pubis para mejorar la rigidez de la construcción de este implante, para que se produzca una buena estabilidad primaria, para así asegurar una adecuada estabilización secundaria mediante la osteointegración. Otro caso operado por mí con este protrucio severo, con este resultado en marzo de este año. Estábamos felices por la recuperación del protrucio. La paciente durante su rehabilitación se cae nuevamente 3 semanas después, y nos llega con este defecto severo, además con complicaciones cardiovasculares que hizo que tuviéramos que diferirla hasta abril. Y en este caso, otra vez ustedes ven la fijación no únicamente dependiente del domo, sino también del ilion, de la rama iliopúbica, de la rama isquiopúbica, el aumento
y un componente de doble movilidad en una superficie que es suficientemente porosa, una superficie que nos facilita la cementación, y utilizamos un componente de doble movilidad para asegurar la estabilidad. Otro caso, un paciente de 44 años a quien hacía 13 años de haber hecho este procedimiento con claros signos de aflojamiento asociados con gota y unas complicaciones inflamatorias distantes del sitio quirúrgico, pero decidimos hacerlo en 2 tiempos. Este es el espaciador articulado que pusimos, y la reconstrucción, en este caso, con una copa que se adapta al defecto y el mismo sistema. No necesitamos utilizar una doble movilidad, tenemos conservado el mecanismo abductor, pero sí aseguramos la fijación por debajo del ecuador. Este es el sistema que nos permite, con la anatomía de esos tornillos, hacer una fijación en el isquio, una fijación en la rama iliopúbica, además de la fijación tradicional en el hueso ilíaco, y en este caso con componentes primarios de un tamaño adecuado para el defecto. Y este es el seguimiento del paciente. Otro caso un poco más severo, una mujer de 57 años con todos esos antecedentes médicos que ustedes ven, que nos llega con esta fractura periimplante, y en la que más llama la atención es el problema femoral, con esa ectasia femoral, más la fractura, la mala calidad del hueso. Pero en el lado acetabular el problema no es menor, ustedes lo van a ver acá, un defecto cavitario muy severo, muy grande, con muy mala calidad del hueso. Aquí necesitamos un componente poroso en el que nos permita hacer la fijación por debajo del ecuador de la copa, y que además, para rellenar el defecto en el domo, podamos utilizar un aumento del mismo material cementado, y para asegurar la estabilidad, en este caso porque hicimos una intususcepción con un gran aloinjerto del fémur, utilizar un componente de doble movilidad, de manera que utilizamos la copa como un anillo, pero es un anillo que funciona biológicamente porque se va a integrar, es una superficie porosa, y por dentro vamos a obtener una superficie porosa que nos va a facilitar la cementación de un componente de doble movilidad. Este es el seguimiento de la paciente a las 6 semanas, y este es el seguimiento de la paciente 1 año y medio después. Otra paciente con todas estas complicaciones, 72 años, reemplazo de cadera derecha en el 2001, de la rodilla derecha en el 2000, una rodilla izquierda en el 2005 que se infectó y requirió una artrodesis. Además es reumática, con esa cantidad de medicamentos, con EPOC. La paciente sufre un trauma en su rodilla, en su cadera derecha, que inicialmente se interpretó como que no había pasado nada. La paciente se va a su casa, y luego encontramos que esta paciente lo que tenía era un aflojamiento, una fractura periprotésica de su componente acetabular, con una discontinuidad de la pelvis del lado que tenía este reemplazo de rodilla, porque del otro lado tenía una artrodesis de la rodilla. Estas son las imágenes de la tomografía en la que van a evaluar la discontinuidad. Entonces, esta paciente teníamos la dificultad de establecer el diagnóstico si se trataba de una fractura periimplante acetabular versus una discontinuidad aguda de la pelvis. Finalmente nos quedamos con el diagnóstico de una discontinuidad aguda de la pelvis. Descartamos obviamente infección. Este fue nuestro planeamiento, y logramos, de acuerdo con el defecto de hueso que tenía la paciente, posicionar esta copa porosa con porosidad aumentada, y esta superficie nos ofrece una superficie que es óptima para la cementación, en la cual se facilita la cementación dentro de este componente, de un componente de doble movilidad, y podemos alterar la orientación de la copa de doble movilidad, en este caso, para asegurarnos de la estabilidad de la construcción de forma definitiva, y logramos obtener este resultado con fijación, como les he dicho desde hace un rato, no solo en el ilíaco, sino también en la rama iliopúbica y en la rama, en el isquion, de manera tal que tengamos una construcción mucho más robusta, que nos permita la rehabilitación de estos pacientes mucho más rápido, al ser mecánicamente mucho más estable y rotacionalmente más estable, al tener varios puntos de fijación, y evitar la falla en valgo, que no es infrecuente cuando se ponen los componentes únicamente fijos desde el ilíaco. Esta es la imagen de la tomografía en el corte axial, en el que van a ver la posición de los tornillos, no solo en el ilíaco, sino también en las ramas, asegurando que la fijación sea satisfactoria. Entonces logramos pasar del escenario de la izquierda al escenario de la derecha, una discontinuidad aguda que esperamos que biológicamente vaya a consolidar. Otro caso, una paciente de 69 años con un aflojamiento aséptico revisado en el 2013, con ese resultado que están viendo a su derecha, y la paciente después se nos
llega con una resorción del extremo proximal del fémur más un aflojamiento del componente acetabular, en este caso más de lo que le quería mostrar. Yo puedo tener un componente orientado en este caso en retroversión, pero tengo una superficie muy buena para hacer un muy buen cementado, para presurizar un buen manto de cemento en el cual puedo insertar un componente de doble movilidad corrigiendo esta orientación en retroversión para asegurarme la adecuada estabilidad de ese componente. Otro paciente, un hombre de 63 años con un protocolo de retención de prótesis por infección fallido, que se había presentado a los 2 meses con esos gérmenes. Hicimos una revisión en 2 tiempos con este planeamiento preoperatorio y en este caso que no tenemos un déficit muy severo del componente del hueso, perdón, por la infección, pero que por el desbridamiento sí está comprometida la estabilidad de la prótesis al desbridar buena parte del mecanismo abductor. Este tipo de sistemas me van a permitir utilizar componentes o insertos de doble movilidad, como lo van a ver en este caso. Entonces podemos poner una doble movilidad modular, que es tal vez una de las pocas indicaciones en las que lo usamos, eh, eh, una doble movilidad. Ustedes ven el defecto del mecanismo abductor, que está muy pobre para asegurar la estabilidad sin asegurarse con el implante que este paciente tenga buena estabilidad en todo el arco de movimiento, porque tenemos un mecanismo abductor que por el desbridamiento de la infección es pobre. Y como siempre, la fijación por debajo del ecuador de la prótesis. Esa fijación siempre va a ser muy útil para la estabilidad inicial. Otro caso, esta paciente que tuvo una fractura del acetábulo, le hicieron esto. Este es otro truco, doctor Pérez. No supe por qué circunstancias le hicieron a la señora esta reconstrucción con un anillo. Estas fijaciones no son biológicas, estas fijaciones tienden a fallar. Está cementado una copa dentro de esto, pero mecánicamente esto tiende a fallar, como pasó en este caso. La revisan nuevamente, vuelven a cementar una copa y yo dije, pues muy fácil, yo entro y retiro todo y voy a reconstruir. Mentira, no fui capaz de retirar todo. Y sí se dañó buena parte del extremo proximal del fémur, aumentando los problemas, y entonces planeé retirar parte del anillo porque ya en cirugía sabía que no pude retirar todo el anillo que estaba cubierto por hueso. Esto era un procedimiento que llevaba ya mucho tiempo. Este fue mi planeamiento y lo que hice fue cortar parte del anillo para asegurarme de exponer hueso nativo sobre el cual poner un componente de titanio que me asegurara una adecuada estabilidad, y este es el resultado. Y nuevamente ejemplo de lo mismo, guiado por el defecto va este aumento. La copa me está sirviendo como un aumento, está claramente en retroversión, pero yo puedo poner un componente con otra orientación, con la orientación que debe ser para asegurar la estabilidad, cementando mi componente de doble movilidad y asegurándome de que la construcción lograda es suficientemente estable, independiente del arco de movilidad de la paciente. Esta paciente fue intervenida este año y durante el seguimiento pues no ha presentado ningún episodio ni de aflojamiento ni de inestabilidad, y otra vez la importancia de la fijación por debajo del ecuador de la copa. Este es el último caso, una mujer de 75 años, muy obesa, muy pequeñita y muy obesa, que le hacen este procedimiento. La paciente al poco tiempo hace una falla de la fijación del componente acetabular, una falla en valgo con un desalojamiento completo de su componente acetabular. La revisan y le ponen este aumento de los que se atornilla a la copa de titanio, pero claramente no está apoyado sobre el hueso nativo, y al no estar apoyado sobre el hueso nativo, esto tiende a fallar y falla, se parten los tornillos, se parte el aumento, nuevamente hay una desalojo de los componentes. Esta es la imagen en la que teníamos que ahora ya teníamos un defecto, no solo del domo, sino también del reborde posterior del acetábulo, que en principio estaba bastante bien antes del procedimiento inicial. Ahora ya no tenemos eso, y esta es la imagen en cirugía del defecto que tenemos que reconstruir, reconstruyendo el domo, poniendo el componente acetabular como un aumento, y otra vez sobre esto cementar un componente de doble movilidad que nos asegure una adecuada estabilidad, en este caso hecho a través de un abordaje posterolateral, porque la paciente por ahí la habían intervenido, entonces por ahí tuve que intervenirla. Este fue el resultado y la paciente ya lleva 10, 12 semanas
de rehabilitación sin problema. Entonces, las revisiones acetabular actuales requieren usos de metal de porosidad aumentada. El hecho de la manufactura aditiva nos ha facilitado conocer mejor estos implantes y ya no hay tanta diferencia entre que sean de tántalo o de titanio. Probablemente tenga uno más versatilidad con algunos componentes de titanio que me permiten utilizar una copa modular en la cual puedo utilizarla como una copa de doble movilidad primaria con un inserto convencional o cementar una doble movilidad dentro de estas copas cuando las utilizo como un anillo o en unión con aumentos o utilizar la copa como un aumento, pero siempre asegurando una mayor rigidez con la fijación por debajo del ecuador de la copa, y para eso se necesita que su componente sea amigable con la fijación inferior. Y hoy en día es nuestro caballo de batalla en casi todas las revisiones acetabulares complejas. Muchísimas gracias por su atención. Excelente charla, doctor Saúl. Ejemplos clínicos bastante representativos, sobre todo pacientes, ¿no? Que cada día aumentan la habilidad, el uso de nuevos metales, el uso de cuñas, pues viene a revolucionar todo esto. Y vamos a dar comienzo a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí ya tengo unas que nos manda el auditorio, pero pues primero nos mandan saludos de República Dominicana, el doctor Oliver Reyes Fermín, de Ciudad de México. Y vamos a empezar con la que nos dice Ernesto Santillán Barrera. ¿Qué experiencia tienen en el uso de antirresortivos como Desumab o teriparatide en este tipo de pacientes en la planeación pre o posoperatoria? Cuando tenemos, y quiero pensar que fracturas por fragilidad, mala calidad ósea, hueso osteopénico, osteoporótico. Comenzamos contigo, doctor Efraín, por favor. ¿Qué opinas al respecto? Yo no tengo experiencia utilizando ninguno de los antirresortivos en la planeación de la cirugía de revisión, tampoco en los casos después de la cirugía. Sin embargo, sí existen algunas publicaciones en la literatura que pueden ayudar, y esto es un poco controversial, pero pueden ayudar un poco a prevenir zonas de osteolisis. Sin embargo, no los utilizo en forma cotidiana. Doctor Carlos, en la Cleveland Clinic, ¿qué nos puede decir al respecto? No, igual que Efraín, la verdad no los utilizamos Ok. únicamente cuando tenemos fracturas por insuficiencia. Esos pacientes los referimos al servicio de enfermedades de hueso metabólica y bueno, ellos tienen diferentes tratamientos, pero realmente nosotros como cirujanos no los utilizamos. Doctor Pedro, en Brasil, algo que al respecto? No, tampoco no utilizamos esto. Saúl, en Colombia, Nosotros, nosotros no utilizamos antirresortivos, pero lo que sí utilizamos como parte de nuestro programa de ortogeriatría y cuidado del paciente con fracturas de la cadera, en los que les hemos eh, puesto una prótesis de cadera, utilizamos moléculas osteoformadoras, anabólicos óseos. Pero eso o- hace parte del protocolo el protocolo. del viejo que se fractura, del adulto mayor que se fractura, pero no pensando en que estemos haciendo algo adicional para la fijación o para evitar el aflojamiento de los componentes de las prótesis en el caso que utilicemos prótesis, porque es lo mismo cuando utilizamos osteosíntesis. Ok, bueno, aquí hay una pregunta ya más enfocada a lo que vimos y la manda el doctor Luis Enrique de Ciudad de México y dice, de acuerdo a su experiencia, ¿qué implante sugieren o sería el idóneo para una revisión acetabular en paciente con AR más osteopenia severa y compromiso óseo en la integridad de las paredes acetabulares? Ahí haría una técnica de Harrington, doctor Carlos, con esas características de hueso. Pues la técnica de Harrington está indicada en un paciente frágil, un paciente que básicamente queremos hacer una revisión que no se vaya a demorar de más de 2 horas, y un paciente que es de muy baja demanda. Entonces, depende tendría que preguntarle
cosas adicionales para tomar esa decisión. Depende del peso del paciente, depende de cuál es la expectativa del paciente antes de tomar esa decisión. Es importante entender que la técnica de Harrington es una alternativa, es una opción, pero no quiere decir que sea nuestro caballito de batalla. O sea, para la mayoría de las revisiones seguimos utilizando todo lo que describieron el doctor Martínez, el doctor Díaz, el doctor Caraballo. O sea que es únicamente en esos casos donde hay un defecto óseo muy marcado, un paciente de baja demanda que queremos hacer una revisión, hacerlo un poco más sencilla. Ok, doctor Pedro, en AR, ¿qué hacen con mala calidad ósea? Bueno, nosotros ahora, desde 2006, hacemos el tántalo como opción número 1. Y la calidad ósea es muy importante, pero el tántalo se fixa al hueso en cualquier cualidad ósea. Entonces, nuestra primera opción es el tántalo y la reconstrucción, porque si usted hace una buena fixación primaria, usted puede, el hueso se recompone y se fortifica y tenemos una buena calidad ósea a largo plazo. Ok. Doctor, para el doctor Saúl, y luego voy contigo, doctor Efraín, el doctor Luis Armando Guzmán, bueno, perdón, el doctor Ernesto Santillán Barrera dice, ¿cuál es el promedio de seguimiento de sus pacientes con revisión acetabular y cuáles han sido sus principales complicaciones? ¿Para mí? Sí, para ti, Ok. o si quieres empezar, Efraín, te la vuelvo a leer si quieres, Saúl. Dice, ¿cuál es el promedio de seguimiento de sus pacientes con revisión acetabular y sus principales complicaciones? Habla como de la Dependiendo de la experiencia, ¿no? causa, dependiendo de la causa primaria, en casos de infección, de revisión por infección, la primera causa de Ujú, falla es reinfección. ok. Tristemente, es la primera. Antes teníamos un poco más de inestabilidad cuando hacíamos las reconstrucciones guiadas únicamente por el defecto y básicamente era por el defecto, por la incapacidad que teníamos de ofrecer una adecuada estabilidad basado en la orientación del defecto del hueso. Y en cuanto al tiempo de seguimiento con esta última técnica que les mostré con los implantes de titanio ultraporoso y con la fijación abajo, empezamos a hacerla de manera sistemática hace 4 años. Durante la pandemia estuvimos un poquito frenados, pero casi todos estos pacientes que les mostré fueron hechos durante la pandemia. Pero revisiones con Tántalo lo empezamos a utilizar por allá en el 2006, 8, y nos iba muy bien también. Nunca tuvimos problemas de fallas ni de fracturas de los aumentos, y la inmensa mayoría de esos pacientes aún están funcionando con esas reconstrucciones. Yo creo que desde que se respeten los principios, independiente de lo que uno utilice para la fijación, y eso es los principios que nos enumeró el doctor Díaz, uno puede asegurar unos resultados más o menos predecibles en esta población. Doctor Díaz, ¿cuáles han sido sus principales complicaciones en los casos que nos ha presentado o en su experiencia? Muy similares a los que mencionó Saúl. Nuestras complicaciones más frecuentes son luxación, reinfección y obviamente pérdida de la fijación. Yo agregaría una más a la que dijo Saúl, y es a veces existe una praxia del nervio ciático mayor, porque recordemos está justo atrás de la pared del acetábulo, justo emergiendo en la escotadura ciática mayor, y es uno de los lugares donde frecuentemente estamos trabajando, sobre todo con la reconstrucción de la pared y columna posterior. Por eso mismo, hoy en día nos hemos alejado del uso del electrocauterio prácticamente en toda la cirugía, pero sobre todo en esa zona, Julio César. No uso más Ok. el electrocauterio, excepto nada más para coagular vasos sangrantes, pero no para hacer disección, no para hacer liberación, ni nada por el estilo, y mucho menos ahí atrás.
es una complicación relativamente frecuente. A veces también tienes que descender significativamente el centro de rotación y existe una gran cantidad de tejido fibrótico alrededor del ciático y toda la región posterior del acetábulo. En cuanto al seguimiento, pues evidentemente tenemos seguimientos desde muy poco tiempo. Por ejemplo, en México tenemos apenas 3 años con el tántalo y nuestro seguimiento es ese, de 3 años. No hemos tenido ni un solo aflojamiento, es decir, la fijación, como lo dijo Pedro Ivo, es fantástica. Pero tenemos pacientes con mucho más seguimiento, sobre todo con el caballito de batalla, que fue durante mucho tiempo en nuestras manos el injerto estructural masivo. Hoy nos hemos alejado prácticamente de todas estas reconstrucciones con hueso masivo y me atrevo a decir que utilizamos poco injerto cadavérico o en chips o lo que sea. Queremos contacto del implante directo con el hueso nativo del paciente. Utilizamos el injerto para rellenar los espacios donde no va a haber metal, por ejemplo, una pequeña cavidad o algo así, y mínimo contacto con el implante porque queremos precisamente que el implante esté en contacto con el hueso nativo del paciente. Esos son mis Excelente. pequeños tips. Julio, Doctor Pedro, adelante. nosotros tenemos una experiencia desde el año 2006 con tántalo. Entonces tenemos 16 años con el tántalo. Y desde entonces es muy raro que usamos el injerto óseo porque las cuñas y el tántalo nos ofrecen una fixación muy buena. Y lo que nosotros vemos es que cuando hacíamos injerto cavitario con tántalo y cuñas, la posibilidad de la absorción del injerto cuando el componente está fixo es muy grande. Entonces, a longo plazo, o que vemos es que el injerto se absorbe y se queda apenas el tántalo. Y una última palabra es que tentamos no usar los argumentos de buttress, porque, como Efraín dijo, la posibilidad de lesión del nervio ciático es muy grande. Y cuando tenemos que usar el buttress, intentamos usarlo más anterior y no posterior, cerca de la escotadura isquiática. Ok, doctor Carlos, usted que hace más la técnica Jarrito, ¿qué sobrevida tiene? ¿Cómo le ha ido a esos pacientes seleccionados? ¿Qué nos podría compartir? ¿En quién la recomendaría? Y si se va a hacer, ¿cuáles son los requisitos fundamentales? Usted decía que una excelente técnica de cementación y una fijación muy estable con los tornillos, ¿no? A través de las guías que usted coloca. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, no tenemos una serie muy grande, tenemos, bueno, por lo menos en una serie de casos de 10 casos. Empezamos a hacer esto hace 4 años, o sea que tenemos un seguimiento corto. Tenemos un paciente de esos 10 que falleció y que nosotros sepamos, los otros 9 no han sido revisados. Ahora, cuando vemos todas las revisiones acetabulares, nosotros publicamos nuestra serie de la Cleveland Clinic. Creo que teníamos en promedio 12 años de seguimiento y comparamos las copas de tantalio con las de titanio. Las dos son de alta porosidad y tenía una sobrevida casi del 88% a 12 años. No me acuerdo el número exacto de pacientes, pero eran más o menos unos 400 pacientes. Ok, perfecto. Saúl, ya que estamos hablando de metal trabecular, ¿es el futuro en los defectos tabulares? Me gustaría escuchar el comentario de cada uno de ustedes. Yo creo que los metales de porosidad aumentada, todos, independiente del material, si es titanio o si es tántalo, nos han facilitado mucho la vida y han hecho que los requerimientos de injertos se disminuyan de manera significativa, porque es que es una solución con metal
pero en el largo plazo es una fijación biológica, porque dependiendo del que se escoja, ustedes van a tener un metal que tiene una porosidad de más del 80%, con unos tamaños de poros que permiten una invasión vascular y por lo tanto permiten una construcción de hueso dentro que se invada de forma significativa estos aumentos, y los que yo he tenido que revisar uno por un problema femoral de una paciente que le había puesto un defecto acetabular 6 años antes. Y esa paciente, por ahí tengo el caso, era con tántalo y el aumento de tántalo, yo no fui capaz de identificarlo, solo un tornillo fui capaz de verlo y quitarlo, y el resto, el pedacito del tornillo se veía, pero el resto tengo las fotos invadido completamente de hueso, el aumento es bien bonito. Entonces es una fijación que es metal, pero que se comporta biológicamente, al revés de lo que pasaba cuando poníamos esos anillos de Schneider, que es una fijación puramente mecánica, pero que desde el punto de vista biológico no va a ofrecer una recuperación del stock óseo del paciente. Entonces yo creo que sí estamos recuperando el stock óseo del paciente, cosa que es fundamental, sin la necesidad de utilizar injertos ni estructurales, ni siquiera en chips. Estoy de acuerdo con Efraín y con Pedro Ivo, cada vez los utilizamos menos y únicamente los utilizamos en defectos cavitarios o donde vemos brechas entre el aumento y la copa, por ejemplo. Y la otra cosa que quería decir es que cada vez utilizamos menos estas columnas tipo botres, su adaptación no es fácil y además desde que hacemos reconstrucción centrífuga, perdón, desde el acetábulo hacia afuera, también lo necesitamos menos. Antes, cuando llegaron estas, las utilizábamos muchísimo, pero ahora nos hemos dado cuenta que no hay tanta necesidad de tener las botres y que con los aumentos normalitos es más que suficiente. Doctor Efraín. Definitivamente estoy de acuerdo con todo lo que se dijo, Julio César. No hay mucho que agregar, excepto 5 cosas que yo veo fantásticas de estos nuevos implantes. En México tenemos ambos, tenemos tanto titanio de alta porosidad como el tantalio. Y las 5 ventajas gigantes que yo veo son, la primera de ellas es que ofrecen una alta fricción. Eso permite una fijación inmediata satisfactoria y que además permita una osteointegración biológica, que es la que va a ser duradera y que va a dar el buen resultado a largo plazo. Los resultados cortos, a poco tiempo, cualquier técnica la puede dar. El problema es a largo plazo. El segundo es que, por ejemplo, en el caso del tantalio, me permite perforar la copa en donde se me dé la gana y adicionar tornillos donde normalmente la copa no lo ofrece. Y como lo mencionó Saúl, yo soy también amante de la fijación por debajo del ecuador y siempre busco al menos 1 o 2 tornillos en el isquion y hacia la rama. La tercera también ventaja la mencionó claramente Saúl, y es que la copa no tiene que estar en perfecta posición. Puedo corregirla cuando cemento dentro de la copa el implante definitivo de plástico o de doble movilidad, si así fuera. La cuarta ventaja es que es tremendamente óptimo para individualizar a cada paciente. Esto es como un Lego que en el quirófano armo. Reconstruyo el centro de rotación, me fijo en dónde va a estar mi componente definitivo y después le añado el aumento que me satisface mejor para reconstruir el defecto. Eso es tremendamente versátil en el quirófano porque en México no tenemos estos dispositivos customizados, están apareciendo, pero no son de titanio altamente poroso, son de recubrimiento. Y además he tenido el comentario de algunos cirujanos que en quirófano pueden no adaptarse perfecto y estás en un gran problema porque no tienes otra cosa. Y por último, la quinta ventaja por la cual utilizo estos implantes es porque en la literatura tienen unos resultados tremendos, difícilmente igualables, de nuevo, insisto, a largo plazo. Ok, doctor Pedro, adelante. Es muy importante cuando se usa el tantalio. El tantalio tiene una fricción muy grande. Una vez que usted quiere colocar en una posición el acetábulo, el tantalio va en la posición que el hueso lo quiere. Entonces, no brigue con el tántalo, lo coloque en la posición en que el hueso lo permite, porque el tántalo se
agrega al hueso de una forma tan grande que si usted briga con el tántalo, usted puede fracturar el acetábulo. Entonces, acepte la posición que el hueso lo permite y corrige la posición de anteversión con la cimentación del plástico dentro del tántalo. Es muy importante. Ok, aquí usted me mostró que la extracción de copas intrapélvicas, eso es algo muy complejo, ¿no? ¿Qué abordaje utilizan allá para cuando entran por la vía endopélvica para extraer las copas? Y si tiene algún protocolo, hace alguna tomografía o un angiotac, como lo mostró ahí, yo tuve un caso similar donde la arteria y la vena ilíaca estaban prácticamente pegadas, ¿no? Y se adhieren bastante duro. Entonces, la arteria la pudimos despegar y lo comento porque me pasó a mí cuando íbamos a despegar la vena y tuvimos un desgarro y realmente veo que ustedes utilizan al cirujano vascular. ¿Qué abordaje hacen y cuál es el protocolo para ese tipo de copas intrapélvicas que hay que extraer por una vía abdominal o endopélvica? Cuando tenemos que hacer una extracción de una prótesis intrapélvica, siempre comunicamos el cirujano vascular para hacer el acceso y nos apresentar la prótesis retroperitoneal. Una vez que tenemos la prótesis visible, el cirujano vascular dice, ok, ahora es con usted. Y el corazón bate más fuerte, que lo sacamos con muy cuidado, porque tenemos la vea y la arteria ilíacas y el ureter también. La lesión de la vea es muy peor do que de la arteria, siempre. Y el cirujano vascular está cerca de nosotros para que si hay algún problema, él ya está allá para resolverlo. Este es nuestro protocolo. Doctor Carlos, nos mostró ahí su simulador a la hora de la cirugía para colocar el centro de rotación, buscar el centro de rotación más adecuado, ¿no? Se me hace excelente, es algo que al menos aquí en México no tenemos hoy en día. Pero yo le quisiera a preguntar, usted tiene un postdoctorado en biomecánica, ¿cuál sería el comportamiento de un acetábulo reconstruido? Biomecánicamente sabemos que, por ejemplo, hoy en día ya nadie, o no sé si ustedes ocupen, por ejemplo, los anillos, esos antiguos, o cómo se llamaban, los anillos de reforzamiento, ¿no? Por el aflojamiento rápido. ¿Qué opinión merece desde el punto de vista biomecánico un acetábulo reconstruido? ¿Cómo se va a comportar o qué es lo que buscamos aparte de lo que ya se ha dicho? Bueno, en adición a la fijación que mencionó Efraín, que estos nuevos materiales va a prevenir el micromovimiento del componente que en el pasado causaba una disrupción del crecimiento del hueso dentro del componente. Desde el punto de vista biomecánico, hay que reconstruir el centro de rotación, el offset, dónde está la versión y la inclinación del componente acetabular. Muchas veces hablamos de la inestabilidad causada por la versión y la inclinación, pero muy pocas veces se habla de la recreación del centro de rotación. Si hacemos un centro de rotación muy medial, posiblemente la tensión en los tejidos blandos y el offset femoral no va a ser el apropiado, y a pesar de tener el componente en una posición en términos de inclinación y versión adecuados, puede haber inestabilidad. Entonces hay que tener, es muy importante, yo le digo a mis residentes, a mis fellows, siempre hay que hacer un planeamiento quirúrgico donde si hay un defecto acetabular muy grande, se puede utilizar la cadera del lado contralateral si está en una buena situación
para tener un planeamiento quirúrgico apropiado y tener más o menos una idea en dónde se debe poner ese centro de rotación. Eso es extremadamente importante cuando yo hago estas reconstrucciones. Muchas veces, cuando estaban preguntando de cuáles son las complicaciones frecuentes, al principio, cuando yo estaba haciendo estas reconstrucciones, a pesar de tratar de seguir la anatomía, estaba poniendo el centro de rotación muy arriba, muy superior. Una cosa que les recomiendo a todos cuando hagan estas reconstrucciones es que revisen con imágenes intraoperatorias dónde están sus componentes, porque muchas veces, a pesar de que pensamos que estamos en una posición, no es realmente la posición adecuada. Perfecto. Yo creo que lo que acaba de decir, doctor Carlos, es fundamental. Yo creo que en toda revisión, no sé si comparten la opinión, yo creo que la confianza o el exceso de confianza es lo que nos lleva a equivocarnos, ¿no? Y a veces con tomar un rayo o intraoperatorio vas a tener una lectura más a fondo, ¿no? De cómo estás colocando el componente, si tus tornillos están en adecuada posición. Quiero un último mensaje. Comenzamos contigo, amigo Saúl, al auditorio, a la gente que empieza. Yo hago también cirugía de revisión y cada vez llegan pacientes más complejos. Si sumamos a eso las enfermedades crónico-degenerativas, la osteopenia, la sarcopenia por COVID, las secuelas, la mala alimentación, la falta de ejercicio en general de nuestros pacientes en América Latina, pues nos enfrentamos a un reto mayor. ¿Tú qué mensaje le dan a los médicos, cirujanos articulares que ya empezamos o empiezan a hacer cirugía de revisión? Empezamos contigo, amigo Saúl, por favor. Primero, tenga claro su diagnóstico, sepa qué es lo que va a revisar. 2, gastes el tiempo necesario para planear. Trate de tener una idea de dónde está el hueso. Tercero, trabaje en equipo. Estos trabajos se hacen mejor cuando uno trabaja en equipo, cuando uno tiene un amigo. Cuarto, si no tiene la experiencia, remítaselo a alguien que tenga la experiencia. Y quinto, asegúrese de tener todos los recursos para solucionar las posibles complicaciones a las que se pueden ver abocado, incluyendo el cirujano vascular. Que por cierto, un comentario que puede generar polémica, dependiendo de si la copa está intrapélvica aguda o crónica. Si es crónica, yo las dejo allá, no me importan. Si son agudas, las sacamos. Pero solo quería hacer ese comentario al margen. Okay. Doctor Efraín, un mensaje, usted que es profesor de alta especialidad, al igual que yo, por la Universidad Nacional Autónoma de México, y por los fellows que formamos son nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué les dice? Porque sabemos que un año no es suficiente, ¿no? Para, por ejemplo, hacer cirugía de revisión. ¿Cuál sería el mensaje para toda la audiencia? Claro, Julio César. Sin ser demasiado repetitivo, todo lo que dijo Saúl, y esencialmente es preparen siempre un plan, pero planifiquen para lo peor posible. El peor escenario tiene que haber estado contemplado. Eso significa un plan B, un plan C y hasta opciones que a lo mejor podrían sonar exageradas. Y no lo pensé, pero no lo pedí. Eso no es posible en nuestros institutos, en nuestros medios. Si no lo pedí, no lo tengo. A diferencia de probablemente en Norteamérica, Carlos puede tener un arsenal gigante de opciones quirúrgicas, no lo sé, pero nosotros no lo tenemos. Si tienes dudas, como lo dijo Carlos también, toma una radiografía. Nunca está de más y te lleva unos cuantos minutos. Y siempre sepan sus limitaciones. También lo dijo Saúl, yo debo saber hasta dónde puedo llegar y, por ejemplo, estas implantes intrapélvicos siempre están pegados al paquete vascular. Tienes que haber prevenido y tienes que haber pedido o al menos avisado a un colega vascular que esté junto a ti. Muchas gracias, doctor Efraín. Doctor Carlos, escuchamos su mensaje o algo que Sí, quiera tal decir vez, al bueno, público. es irónico que me dicen que yo tengo todas las herramientas acá, pero yo les estoy hablando de cemento. Bueno, el cemento es una opción, no se les olvide, cuando es un paciente de baja demanda, en vez de complicarse, pueden utilizar un componente acetabular cementado, ese tal vez sería mi mensaje. Segundo, hay que ser eficientes, hay que ser eficientes. Muchas veces
He visto personas que se demoran 6, 7 horas haciendo estas revisiones y lo que va a pasar es que estos pacientes se van a infectar y van a tener más problemas. Como lo dijo Saúl, si no se siente cómodo haciendo estas revisiones, es mejor remitirlos a un especialista. Y siga los principios de asepsia, sea eficiente. Yo creo que si se demora más de 3 horas haciendo la revisión, tiene que buscar otra solución y cerrar rápido a ese paciente porque se le va a infectar. Muchas gracias, doctor Carlos. Doctor Pedro, prende su micrófono, por favor, para su mensaje final, si es tan amable. Bueno, Adelante. yo concordo plenamente con Efraín. Tenemos que tener siempre un plano A y el plano B y muchas veces el plano C. Es muy importante porque una revisión como estas que nosotros mostramos aquí no se hace con una opción solamente. Tenemos que tener muchas cosas y el uso de cemento, como Carlos ha dicho, nosotros utilizamos, es importante, pero dejamos para los pacientes más viejos. Esta es nuestra finalización. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, hay más preguntas, pero doctor Carlos tiene que descansar, amigo Saúl también, doctor Efraín, doctor Pedro. Yo les agradezco bastante su colaboración, excelentes charlas, excelentes ponentes. Aquí, si vemos los mensajes, les gustó mucho a todo nuestro público las charlas. No me queda más que a nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia darle las gracias por esta participación. Estaremos viéndonos en futuros webinares y también invitamos a los colegas a que se sumen a estas charlas. Muchas gracias, doctor Carlos, doctor Saúl, doctor Efraín, doctor Pedro. Un abrazo, felices fiestas, una feliz Navidad. A nombre del Colegio de Ortopedia, quienes nos están viendo en todos los países y en todo México, les deseamos felices fiestas. Un abrazo, buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Para todos. Feliz Navidad. Hasta luego. Cuídense. Feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad. Gracias igualmente. Un abrazo.